Salud mental y salud ambiental. Una visión prospectiva, Informe CEPAS 2020. Desde sus comienzos como disciplina, la psiquiatría se ha encargado del estudio de enfermedades mentales. Con la etiopatogenia ha tenido como tema central la relación entre el genoma y el ambiente, esta siendo una posible causa de diversos problemas de salud. En su aplicación a la psicopatología y a la salud mental, se ha construido el concepto de ambiómica psiquiátrica, que se puede definir como el estudio de las condiciones y procesos ambientales que promueven la salud o bien incrementan los riesgos de trastornos mentales. El presente artículo es una revisión de diversos estudios que analizan la relación del ambiente y la salud mental en España. Cabe aclarar que en su modelo de salud se refieren como riesgos ambientales a elementos como la calidad del aire, las temperaturas extremas, el ruido, cambio climático y distintos elementos químicos que están en el ambiente, pero que también existen otros que no son tomados en cuenta para esta revisión y que son mencionados en otras. Además, que los que ya se encuentran presentes en la investigación no son elementos etiopatogénicos únicos. El objetivo de esta revisión es exponer los hallazgos relativos a la investigación ambiental y los problemas de mortalidad psiquiátrica, para así generar una colaboración interdisciplinaria más eficiente, logrando entender mejor así la enfermedad mental. En el año de 1999 en Taiwán se realizó el octavo Congreso de la Federación Internacional de Epidemiología Psiquiátrica, siendo uno de los temas centrales los estudios genéticos, esto debido al auge del tema por la descodificación del genoma humano. En ese mismo congreso se remarcó que no existía un concepto para sistematizar la influencia ambiental, a lo que propusieron los términos ambioma y ambiómica. Primero, indica la totalidad de las condiciones y procesos ambientales que afectan la salud humana e influyen sobre los índices de mortalidad y morbilidad, mientras que el segundo hace referencia al estudio de cómo y por qué se produce tal influencia. Los trabajos que se realizaron en dicho congreso acabaron recomendando la perspectiva relacional entre genoma y ambioma, esto como una vía segura para avanzar en el estudio no solo de la etiopatogenia de los trastornos, sino también de la detección de la naturaleza y el peso del conjunto de los factores de riesgo. En los últimos años, se ha asociado la contaminación atmosférica con problemas mentales, ya que estos pueden alterar el sistema nervioso central, pues en el caso de las partículas se atribuye su potencial efecto inflamatorio sistémico y de estrés oxidativo cerebral. La presente tabla muestra los resultados obtenidos sobre diversos estudios que relacionan a los contaminantes atmosféricos con distintos trastornos como la esquizofrenia, depresión, autismo y suicidio, entre otros. Su mayoría solo presentan un riesgo relativo, por lo que deberían que tomar en cuenta otros factores como el tiempo de exposición a dichos elementos, la edad, la comorbilidad, etcétera, para hacer una total afirmación si hay una correlación entre los trastornos y el ambiente. Por otra parte, el cómo la temperatura puede influir en la salud mental ha tenido múltiples teorías explicativas, como la propia incapacidad de las personas de cuidarse a sí mismas, el consumo de ciertos medicamentos, como los antidepresivos, que aumentan la vulnerabilidad al calor por inhibición de los mecanismos termorregulares y o también alteración del sueño por el consumo de estos mismos. En la tabla 2 se puede ver cómo la esquizofrenia y el trastorno bipolar aumentaron su riesgo de ingreso a urgencias por el aumento de las temperaturas. Del mismo modo, por este mismo tipo de clima, hubo un aumento de suicidios en su tasa y de riesgo de violencia en la pareja, de parte de hombres hacia mujeres. Para el análisis del ruido como factor de enfermedad mental, los estudios analizados fueron los más variados en cuanto a diseño, tomando en cuenta como emisión del ruido aeropuertos, tráfico automotriz y el ferrocarril.
Asimismo, la información más relevante de la tabla concluye que el ruido puede ser un factor importante de riesgo para enfermedades mentales. Sin embargo, con los estudios más largos del tipo longitudinal se pueden establecer asociaciones más precisas. Asimismo, homogeneizar la muestra y las emisiones de ruido para tener una precisión más exacta de a qué nivel éste puede afectar a las personas. Los trastornos del desarrollo neuroconductual afectan entre un 10 a 15% de la población, teniendo como prevalencia el espectro autista y el TDAH. El cerebro humano es sensible a la exposición de sustancias químicas, sobre todo en la vida intrauterina y en los primeros años en que el cerebro se desarrolla. Para el año 2006 se identificaron sustancias que se clasificaron como neurotóxicas para el desarrollo cognitivo, siendo el plomo, el metilmercurio, cloricorofenilos y el tolueno. La tabla muestra los resultados de estudios por la exposición de dichas sustancias, y se concluyó que el plomo, incluso en dosis bajas, tiene efectos neurológicos como el bajo coeficiente intelectual, afectaciones verbales y actitudes violentas, entre otras, mientras que el metilmercurio afecta la memoria y ciertas funciones del lenguaje. El PCB tiene resultados contradictorios en si puede afectar o no al coeficiente intelectual, mientras que el arsénico afecta al coeficiente intelectual solo en concentraciones elevadas. Lógicamente, las sustancias neurotóxicas que afectan en el desarrollo también lo hacen en la vejez. Se han aumentado las pruebas de que relacionan los contaminantes con la demencia, la reproducción y el riesgo cardiovascular en adultos. En esta tabla se muestra la relación con los agentes ya mencionados en la anterior y otros contaminantes, aunque en estos no se halla una clara correlación entre el deterioro cognitivo. Conclusiones que se pueden realizar sobre el artículo es que en primera, los estudios buscan relaciones monovariantes, es decir, que a través de estudios observacionales se busca la correlación de las variables y no toma en cuenta estudios metodológicos cuantitativos que cuentan con correlaciones estadísticas más precisas. En segundo lugar, no hay una homogenización de las variables que permita más precisión en el análisis. Por último, se ignoran componentes que también interfieren en la salud mental, como los factores del tipo social, por lo que podrían plantearse el concepto de contaminación social, que hace referencia a las posibilidades de que determinados ambientes sociales y determinadas dinámicas interpersonales actúen como contaminante en un sentido metafórico. Para ejemplificar mejor lo siguiente, podemos hablar de la situación del COVID, donde las personas se tuvieron que aislar y a lo mejor por el contexto mismo no era un ambiente idóneo, donde se da entonces esta metafóricamente contaminación. Por último, creo que los puntos analizados y revisados dentro de la conclusión se deben de retomar, no solo para el análisis de entre distintos estudios, sino para la investigación en sí entre la relación ambiente-salud mental.